¿No te ha pasado que en algún momento de tu vida has hecho algo de lo cual no quieres hacer? Has dicho algo de lo cual no querías decir y después no entiendes por qué lo hiciste, por qué lo dijiste. Claro, en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en esa situación, pero el libro de Romanos, capítulo 7, verso 15, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos sucede esto? Dentro de nosotros hay un conflicto, hay una lucha entre su mente y su cuerpo, entre los deseos de su corazón y los deseos del espíritu. Y eso es importante tenerlo claro, porque esto que sucede es netamente espiritual. Y si nosotros logramos entenderlo del punto espiritual, vamos a poder vencer en el nombre del Señor Jesús. El libro de Juan, capítulo 3, versos 3 y 5, habla de una respuesta que le dio Jesús a Nicodemos. Nicodemo era un alto funcionario de los fariseos, conocedor de la palabra, prácticamente un maestro. Pero Nicodemo sabía y reconocía la autoridad que tenía Jesús. Sabía que era el Mesías, el Salvador, él lo tenía claro, eso lo tenía claro, porque dice que él se acercó de noche a escondida, que nadie lo viera, a hacerle estas preguntas a Jesús. ¿Cómo él podía ganar la vida eterna? ¿Cómo él podía ser salvo? Entonces, dice que Jesús le respondió en el capítulo 3, verso 3, y respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, en esta respuesta que le da Jesús a Nicodemos se queda todavía pensando: pero ¿cómo es esto de nacer de nuevo? ¿Qué es esta cosa de nacer de nuevo? Y él le pregunta: pero ¿cómo el hombre va a volver a entrar al vientre de su mamá y nacer de nuevo? ¿Cómo siendo ya hombre, cómo siendo ya viejo lo vamos a lograr? Entonces respondió Jesús y le preguntó: tú eres maestro y no sabes estas cosas. Pero volvió y le dijo, en el verso 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Aquí hay dos cosas muy importantes de las que tenemos que poner atención. En el verso 3, él le dijo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay dos procesos en nuestro nacimiento. Hay dos etapas en nuestra conversión. ¿Por qué? Porque vemos aquí, está primero nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Pero hay otra etapa que dice aquí en el verso 5, y dice: y respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Ahora, muchas personas ocupan este texto para decir que si tú no has sido bautizado en agua, no puedes entrar al reino de Dios. Y no sé si sea así, la verdad yo no me voy a meter a contradecir lo que ellos dicen, pero yo voy a darles a ustedes lo que a mí me reveló el Espíritu Santo, porque yo voy a hablar por lo que a mí me reveló el Espíritu Santo. Y quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 7, versos 38 y 39, para que entendamos bien qué quiso decir Jesús a Nicodemo con esa palabra de el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Verso 38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el verso 39, que aquí está lo clave, esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creerán en él, o sea, tú y yo, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahí está la respuesta, porque esto es en el mismo libro de Juan. Lo que pasó con Nicodemo pasó en el capítulo 3. Ahora estamos en el capítulo 7, 4 capítulos más adelante.
cuando él tiene la conversación con esta mujer samaritana en aquel pozo donde él le pide agua a ella. Pero ella le pregunta: ¿cómo tú me pides agua siendo judío, a mí samaritana? Aquí se da en este contexto esta conversación, pero aquí se confirma lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Porque si fuera porque tú te bautizas, vas a poder ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa con las personas que no llegan a bautizarse y mueren en una cama? O las personas que se arrepienten en el último momento de su vida y reciben al Señor Jesús como Salvador, lo confiesan, lo declaran, se arrepienten de sus pecados. ¿No serán salvos? ¿No verán el reino de Dios por no haberse bautizado? En ninguna manera, hermano, en ninguna manera. Igual es salvo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? El bautismo es bueno. No estoy diciendo que no. El bautismo hay que hacerlo si lo puedes hacer porque es obediencia. El Señor Jesús, cuando estuvo en la tierra, se bautizó, fue obediente, lo dio como ejemplo. Descendió el Espíritu Santo sobre su vida cuando Él se bautizó. Pero nosotros tenemos ciertos procesos en nuestra vida. Primero tenemos que nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios, para poder verlo. Y después tenemos que nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en Él. ¿Qué significa eso? Que si tú naciste de nuevo y no te has bautizado, yo te recomiendo que lo hagas. Yo lo hice porque es obediencia, es bueno, pero el bautismo no te va a salvar. Ahora, no te estoy diciendo con esto que dejes el bautismo para la última hora, no. Si tienes la decisión de bautizarte, es obediencia y es una bendición hacerlo. Pero si una persona, familiar tuyo, alguna persona que no conozca del Señor Jesucristo, y confiesa al Señor Jesús en su lecho de muerte en algún momento, o quizás tú que no te has bautizado y llegase la muerte a tu vida, si tú naciste del agua y del Espíritu, cuando te hablo del agua y del Espíritu, es que el Señor Jesús está en el interior de tu vida por fe, porque dice la palabra que por fe el Señor Jesús está en nuestros corazones, porque sabemos que Él está a la diestra del Padre. Pero ¿quién te da esa fe? El Espíritu Santo. Por eso es importante nacer de agua, que es el Señor Jesús, y del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que va a dar testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Está escrito en el libro de Romanos. ¿Qué te quiero decir con esto? Si todavía estás luchando espiritualmente para poder hacer lo que quieres y terminas haciendo lo que aborreces, es porque necesitas nacer de agua y del Espíritu. Necesitas nacer del Señor Jesús y del Espíritu Santo. Espero haber podido ayudarte hoy a aclarar algunas dudas con esta palabra y ayudarte a tomar la decisión de dejar que el Señor Jesús por fe habite en tu corazón. Confiésalo como Señor y Salvador de tu vida. Arrepiéntete de tus pecados y el Espíritu Santo vendrá a vivir, a morar en ti y te guiará a toda verdad, y verás que podrás morir cada día a los deseos, pensamientos de la carne, y vas a vivir a los deseos y pensamientos del Espíritu Santo, porque Él es el que te va a guiar. Que tengas un excelente día. Como siempre te digo, si te ha bendecido este video, compártelo, comenta, suscríbete, bendice a otra persona. Así que nos vemos en otro video. Bendiciones.